Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 27 de enero para sexto grado. Comenzamos con artes. El tema es Entre mimos y clowns. Para la actividad de esta sesión vas a necesitar un espacio libre de obstáculos y ropa cómoda. Algunos aspectos de utilidad puedes encontrar en el libro de texto de sexto en la página 21. Ahora a jugar Entre mimos y clowns. Realiza una rutina de mímica. Sal de tu espacio de trabajo y entra nuevamente jalando una cuerda que se estira sin que el otro extremo se visualice. Si puedes realizar la rutina con otra persona, muestra un gran esfuerzo en la acción de jalar la cuerda e invita a la otra persona a ayudarte. La otra persona debe prepararse, amarrarse la camisa o la blusa y disponerse a ayudarte. Ambos deben jalar la cuerda con gran esfuerzo. La cuerda va cediendo poco a poco hasta que finalmente son vencidas en su esfuerzo y son jaladas hacia fuera del salón o el espacio de trabajo. Simula estar muy molesto, vuelve a tomar la cuerda y hagas un mayor esfuerzo para jalar la cuerda y descubrir qué hay al final de esta. La cuerda va cediendo poco a poco y al final de esta aparece un animal de peluche. ¿Qué es un mimo? La palabra pantomima proviene del griego que significa que todo imita. La pantomima es un subgénero teatral que utiliza la mímica como técnica, es decir, se comunica sin palabras, solo apoyado de gestos y movimientos. Los mimos no usan las palabras, las abandonan, solo utilizan los gestos y el lenguaje corporal. El mimo es un artista popular, bajo los rasgos de un pobre payaso obligado a reír por encima de sus lágrimas. Su vestuario clásico y más conocido es el de una sola pieza, con medias blancas, guantes, zapatillas y sombrero, aunque también utiliza el elegante traje denominado frac. También es común verlo con maquillaje blanco, que cubre toda la cara, el cuello y las orejas, delineando la boca con color rojo, los ojos y las cejas con negro. El clown parte de sí mismo para la construcción de su personaje. El clown parte de un conflicto. Al principio intenta solucionando de manera lógica. Al no lograrlo, va llegando al absurdo. Este juego se llama El Aparte. Jugaremos al teatro con dos diálogos casi simultáneos. Dos personajes se encuentran y comienzan su diálogo, pero de vez en cuando juegan con apartes a público. El aparte es un recurso teatral, se parece a un pequeño monólogo en el que el personaje habla consigo mismo simulando pensar en voz alta, pero en realidad ha de ser oído por el espectador. Se supone que aunque los demás personajes estuvieran presentes en la escena, no podrían escuchar este pensamiento del personaje. Solo el espectador y los demás personajes se comportan como si nunca se hubieran expresado nada. Necesitas jugar con otra persona. Ambos simularán una situación. Por ejemplo, que dos amigas se encuentran para platicar de cómo les fue en un examen. Otro juego que puedes platicar es el lenguaje inventado. Sirve para explorar tanto el lenguaje del mimo como el del clown, pues se trata de un ejercicio que justamente dimensiona la expresión corporal al cancelar durante el juego toda posibilidad de usar el lenguaje como lo conocemos. Juega con lenguaje inventado explorando diversas situaciones con noticias relevantes, una despedida inesperada o urgencia, llama a la ambulancia. Otro juego muy atractivo es la fonomímica. La fononímica, también conocida como la sincronización de labios, es el arte que ostenta un personaje de mover la boca, fingiendo la reproducción de voz, ya sea propia o ajena. Trata de jugar con otra persona, hacer fonomímica, jugando con su cuerpo y expresión corporal con diferentes piezas musicales con actitud lúdica. El reto de hoy es el siguiente: realiza actividades de mimo y club como las que trataste hoy. Diviértete intentando y realizando una historia. Utiliza los recursos corporales, inventa personajes y situaciones y compártelo con alguien cercano. Seguimos con formación cívica y ética. El tema es rechazo a la violencia y defiendo los derechos humanos. Para comenzar, reflexiona en la definición de violencia. Existen diversas definiciones de violencia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lo define como el uso intencional de la fuerza física amenazada contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Si lo piensas con detenimiento, podrás ver que cualquier persona, grupo o comunidad puede sufrir violencia. Lamentablemente, nadie está exento de violencia. La violencia puede ser una persona, un grupo de personas o incluso toda la comunidad. Entre los tipos de violencia se encuentra la violencia física y la violencia psicológica, o también la llamada psicoemocional. Los tipos de violencia son las formas en las que se puede causar daño a una persona, un grupo de personas o a toda la comunidad. A diferencia de ellos, la manifestación de violencia se refiere a los espacios o a las relaciones en las que se puede dar la violencia.
Un ejemplo es la violencia en las aulas o en la violencia en el transporte público. Para reflexionar sobre este aspecto, revisa tu libro de formación cívica y ética en la página 69. Ahí encontrarás un fragmento de la novela Corazón diario de un niño, obra del italiano Edmundo de Amicis, al final del siglo XIX, la cual contaba, como dice su nombre, a manera de diario escrito por un niño más o menos de tu edad. Ahora revisa las ilustraciones que están en la página 71. Reflexiona sobre estas ilustraciones a partir del fragmento Corazón diario de un niño. Como puedes observar, son imágenes que representan violencia. Hay personas que están haciendo daño a otras personas. También muestran las distintas formas de cómo se hace daño a las personas, ya sea haciendo cosas que lastiman su autoestima, como la violencia psicológica, o también violencia que se da entre las personas del mismo o de diferente género, a la que llamamos violencia de género. Debemos apoyar y ser solidarios con nuestros compañeros y compañeras de clase y buscar medianamente el diálogo, la solución a los conflictos que se nos presentan día a día. En tu libro de formación cívica y ética, en la página 70, puedes leer que la violencia en las aulas y en las escuelas es un fenómeno que se ha presentado desde hace tiempo en diferentes lugares de nuestro país y del mundo, dañando la dignidad de las personas. Sin embargo, se puede prevenir y erradicar la violencia, sus tipos y modalidades. Recuerda que la dignidad es inherente a todos los seres humanos y por lo tanto la base de los derechos humanos. Todas las personas tienen derechos, incluido por supuesto las niñas y los niños. Los derechos de niñas y niños se encuentran reconocidos tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales. Todos los derechos deben ser garantizados a las niñas y niños sin excepción alguna, y es obligación del Estado mexicano tomar medidas necesarias para protegerlos de cualquier forma de discriminación y violencia. La escuela debe garantizar que las niñas y niños desarrollen sus potenciales, respetando siempre su dignidad. Rechazar la violencia y defender nuestros derechos humanos están estrechamente relacionados. La cultura de la paz y derechos humanos es parte de la prevención de la violencia. La violencia va en contra de la cultura de la paz y de los derechos humanos. El reto de hoy es el siguiente. Desde tus propias actitudes, pensamientos, acciones y conductas de tu día a día, puedes contribuir a la construcción de dicha cultura. Practica la cultura de la paz es un reto cotidiano. Tú debes contribuir a una transmisión en tu entorno, en la familia, en la escuela o en la sociedad en general. Para ello debes prevenir la violencia y aprender a resolver los conflictos de una forma no violenta, a construir con tus acciones una cultura de derecho humano y de paz. Seguimos con matemáticas. El tema es a dibujar estructuras. Antes de comenzar, es importante que recuerdes algunas de las características de los prismas y las pirámides que aprendiste el día de ayer. Recordarás que los nombres de las figuras que están en la base te ayudan a nombrar a las pirámides y a los prismas. Por ejemplo, cuando la base del prisma era un hexágono, entonces el prisma se llama prisma hexagonal, y si era una pirámide, pues pirámide hexagonal. Otra cosa que hay que recordar son los nombres de las partes de los cuerpos geométricos, ya que te ayudarán a identificar con rapidez cuando alguien describa un prisma o una pirámide mencionando sus partes. Los prismas tienen dos bases, caras rectangulares, aristas y vértices, como se puede ver en la siguiente imagen. También aprendiste que las pirámides tienen solamente una base, pues en la parte superior terminan en un vértice, que también podemos nombrar como cúspide. Estas figuras, las caras son triangulares y también podemos identificar sus aristas y sus vértices en la base. Como puedes observar en la imagen, el día de hoy verás cómo dibujar tus propios prismas y pirámides, y comenzarás por completar los prismas y pirámides que están en la página 55 de tu libro. Para eso vas a utilizar tu regla, lápiz o pluma, con el que unirás algunos puntos. En el caso de los prismas vas a unir los vértices que están alineados de manera vertical, y si están numerados o nombrados con letras, unirás las letras correspondientes colocando la A, B, C y D en los vértices de la base inferior y A, B, C, D en los vértices de la base superior. Como puedes observar, una figura está encima de la otra, y al unirlas con el plumón obtienes un prisma. Para el caso de las pirámides no tienen vértices correspondientes, lo único que tienes que unir son las vértices de la base con la cúspide de la pirámide. Realiza el ejercicio de tu libro para completar las figuras y ten presente que el nombre de cada cuerpo geométrico se completa con el nombre de la base. Representa prismas y pirámides con plastilina o con cualquier material que tengas a la mano. Elige el prisma y la pirámide que sea de tu agrado e intenta hacer las caras y las bases lo más planas posibles. Para eso te puedes apoyar de una superficie plana o con tu regla. Como puedes observar, al tener los cuerpos geométricos en las manos, puedes manipular, girar y ver desde diferentes perspectivas.
lo que te permite tener una mejor idea sobre cómo dibujarlos. Es importante que al hacer un dibujo busques una vista del cuerpo geométrico en la que se pueda apreciar la mayoría de sus partes, para que puedas completar el desafío de tu libro con la definición de los prismas, las pirámides y la altura de cada uno de ellos. Revisa las siguientes definiciones. Pirámide y prisma son los cuerpos geométricos limitados por polígonos a los que se les llama caras. En la pirámide, una de las caras es polígono, al que se le denomina base de la pirámide. Las demás caras son triángulos, con un vértice común. Las pirámides se nombran de acuerdo a un polígono de base. La altura en una pirámide es la distancia que hay desde el centro de la base hasta la cúspide. En la pirámide la altura no mide lo mismo que las aristas de las caras. El prisma tiene dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, mientras que todas sus caras laterales están conformadas por rectángulos. Los prismas se nombran de acuerdo a la figura de sus bases. La altura de un prisma es la distancia entre la base inferior y la base superior. El reto de hoy es el siguiente. Elabora un prisma y comparte con alguien cercano o enséñale cómo hacerlos, mostrándole sus partes y nombrándolas de acuerdo con las bases que les hayas puesto. Seguimos con lengua materna. El tema es "Este cuento sí que da miedo". En la redacción de tus cuentos de misterio o terror emplearás algunos conectivos para darle mayor suspenso. Comenzarás a trabajar con los conectores para darle mayor suspenso a tu cuento. Ayer conociste que cuando se escribe ficción es muy importante utilizar los verbos de manera ingeniosa y cuidadosa, así como ser congruente con los nombres de los verbos. Cuando relatas una historia, también puedes escribir acciones que suceden al mismo tiempo, es decir, dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Por otro lado, también puedes utilizar otros verbos para describir acciones que suceden por detrás de la otra. Por ejemplo, la redacción de una obra puede ser la siguiente. Los niños colocaban tabaco mientras los duendes los vigilaban. Como puedes observar en este ejemplo, se identifican dos acciones que se hacen de manera simultánea. En cambio, revisa este otro ejemplo. Los niños colocaban tabaco en la fogata, luego se durmieron. En este ejemplo puedes identificar que ya no se habla de una acción simultánea, sino de una acción continua, es decir, las acciones colocar y dormir suceden una detrás de la otra. Lee con voz alta las siguientes acciones e identifica el tipo de acción son. La palabra resaltada que se conoce como conectores, hay muchos de donde elegir, son conectores temporales que indican simultaneidad, es decir, dos cosas a la vez. En el siguiente gráfico observa ejemplos de conectores de este tipo. Inventa dos oraciones en las que utilices un conector de la lista con los personajes de un cuento y los verbos en pasado y copretérito. Los personajes son un vampiro, un cuello, una niña. Los verbos conjugados son mordida y luchaba. Ahora verás otro tipo de conectores. Estos se ocupan en oraciones que indican la sucesión o continuación de acciones, como en el ejemplo, los niños colocan tabaco en la fogata, luego se durmieron. Ahí la palabra luego, que es un adverbio de tiempo, tiene la función de conector, pues indica que algo más pasará, que sigue otra oración. Observa la siguiente lista con los conectores de continuidad, que también son temporales porque se relacionan con el tiempo. Ahora revisa los ejemplos de conectores de acciones simultáneas y de continuidad de tu libro en la página 71 y 72. Revisa el libro de texto para conocer cómo funcionan en la página 70 y dale lectura para conocer los recursos descriptivos que puedes utilizar en tus relatos o redacciones. La descripción de la metáfora se encuentra en el texto que leíste en la figura literaria en la que se atribuyen características físicas propias de una a otras sin mencionarla explícitamente, como cuando dice con mirada de fuego y manos de hielo, que corresponde a los ojos rojos y manos frías. Selecciona un personaje, describe lo que sucede y también agrega algún rasgo del personaje. Ya que lo hayas hecho, utiliza la misma descripción haciendo uso de la metáfora o de un símil. Revisa tu libro en la página 72, identifica el apartado que dice revisen el cuento que les entreguen. Revisa el borrador de tu cuento, fíjate en la ortografía y la puntuación, asegúrate que tu cuento tiene un planteamiento, nudo y desenlace, o sea, un principio, desarrollo y cierre. Acuérdate de revisar si los elementos que provocan tensión están presentes, si hay misterio, si sucede algo inexplicable. Revisen si utilizaron metáforas o símiles, si hay verbos en pretérito y copretérito. Si su relato sucede en el pasado, ya asegúrense de tener conectores o nexos. El reto de hoy es el siguiente. Comparte tu cuento con alguien cercano e identifica lo que provoca. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.